y adolescente respecto a eso, porque el Código del Niño y Adolescente también detalla, evidentemente, en un capítulo refiere sobre los alimentos para los menores de edad, evidentemente, porque es el Código del Niño y Adolescente que trata, pues, a este tipo de circunstancias, ¿no? Y bueno, y también refiere algo interesante porque se habla de los gastos de embarazo y parto también, ¿no? Y esto, bueno, evidentemente corresponde a ciertos factores de hablar, pues, necesariamente con relación al sujeto de derecho como sería el concebido, ¿no? Alguna vez se nos preguntó, bueno, ¿y el concebido tiene derechos? Evidentemente, sí, estos son los derechos que tiene el concebido. No necesariamente debe nacer vivo para poder ejercer estos derechos porque son derechos denominados extrapatrimoniales. Claro, el artículo 1 del Código Civil refiere sobre qué se debe entender por concebido, ¿no? El concebido es sujeto de derecho para todo cuanto le favorece, dice, ¿no? Y los derechos patrimoniales quedan sujetos a que nazca vivo, derechos patrimoniales. Adelanto más o menos algo de opinión respecto a lo que yo podía pensar, que el derecho a alimentos no corresponde al ámbito del derecho patrimonial necesariamente. Lo digo digamos, con algo de certeza, porque hay muchas personas que consideran que el derecho a alimento corresponde al campo patrimonial. Claro, una cosa es observar las formas, cómo se prestan los alimentos, y otra cosa es analizar la naturaleza del derecho alimentario, ¿no? Como lo dije hace un instante, se trata de una obligación estrictamente natural, y por consiguiente también no solamente el deber es legal, sino el deber es moral. Muy bien, como quiera que esto es así, tenemos que ver, por ejemplo, que el porcentaje o el cumplimiento de la obligación que está referido, pues, al derecho al alimento tiene que ir sobre la base de lo que acabamos de analizar. Correcto. Entonces, cuando una persona peticiona, ¿no? Cuando una persona a través de una demanda interpone una acción, debe señalizar o ser muy, muy detallista con respecto a las características que detallan acá sobre el derecho a alimentos, y establecer un cuadro de necesidades que está vinculado con estos temas. Porque el porcentaje, evidentemente, que finalmente lo puede determinar un juez, o simplemente podría ser obra del consenso, porque entiendan ustedes que dentro del proceso judicial también existe una etapa conciliatoria, se tiene que analizar claramente que el porcentaje o el importe o el monto que se va a tener por consideración para los alimentos debe ir en ese orden de cubrir todas estas necesidades que detalla la norma. Claro, alguien dirá, doctor, ¿y qué sucede en estos momentos que estamos en estado de emergencia? Bueno, ya lo hemos dicho en otras ocasiones y lo vamos a reiterar, ¿no? Como quiera que sea que el estado de emergencia ha hecho y hace de que vivamos un clima de excepcionalidad, tenemos que ir también en ese orden de ideas a efectos de poder cubrir lo necesario para la subsistencia y la salud, que son dos circunstancias que deben en estos momentos preservarse con mayor celo. Claro, alguien dirá, doctor, pero ya más o menos el día lunes, de los corrientes, vamos a estar, pues, bajo un contexto donde se aperturan una serie de actividades y bueno, ya no tanto la salud. Bueno, como quiera que sea, aun cuando hayan apertura de actividades de naturaleza, pues, económica, patrimonial o negocial, lo que siempre tenemos que tener en cuenta hoy y en adelante, porque este tema de esta pandemia no va a ser muy sencillo de resolver, por lo menos por ahora, en el entendido de que se tenga que ubicar o se tenga que descubrir alguna vacuna que nos permita a los ciudadanos del mundo poder tener una cierta tranquilidad de que no vamos a ser infectados por un virus que no tiene cura, por lo menos hasta el día de hoy. Por ese motivo, lo que se debe preservar y lo que debe ponerse mayor énfasis al momento de tener que dar una correcta aplicación en base a las directivas del Estado, tiene que ir en el orden de la salud y la vida. Es por eso que yo he sido de la idea, bueno, lo digo en primera persona, de repente a riesgo de
de equivocarnos, porque cualquiera se puede equivocar, que en base a producto de unos análisis y algunas interpretaciones que hemos tenido en los últimos tiempos, es que estas circunstancias que hemos descrito hace un instante como factor integral de alimentos se tiene que ver reducida, ¿no? Esto lo hago solamente para hacer un parangón a lo que estamos viviendo en el estado de emergencia, porque no necesariamente el seminario de hoy está vinculado con temas pues, de alguna normalidad que puede haber en derecho a alimentos. Tenemos que hacer alguna comparación, porque hoy por hoy también se interponen demandas, se están comenzando a interponer demandas en las mesas de partes pues, virtuales que ya están en funcionamiento del Poder Judicial, evidentemente porque hay un cuadro de necesidades urgentes más que antes, ¿no? Hoy por hoy el alimentista requiere pues de ser atendido cuando menos en dos pilares fundamentales que serían la salud y la vida, que van en el orden de lo que acabamos de mencionar. Yo no sé si tanto la recreación, no sé si tanto la vestimenta por ahora, incluso la educación se ha visto un poco reducida porque el mismo Estado ha, ha dado cabida o está dando la opción a que aquellas personas que estaban bajo un proyecto pues, de educación privada pasen ya a un proyecto de educación pública, cuando menos, hasta que esto pueda ser restablecido con normalidad. Y me refiero a situaciones donde el financiamiento económico de la familia se ha visto resquebrajado por obvias razones, ¿no? Hay muchas personas que han incluso perdido su trabajo o simplemente han sido separados o han prescindido de sus actividades laborales en su centro donde se desempeñaban, y esto ha causado y causa una media económica en lo familiar, ¿no? Evidentemente, si el trabajador, además de esto, es un obligador, es un obligado alimentario o un deudor alimentario, con mucho más razón, pues tendrá que replantear el aspecto económico para poder cubrir estas necesidades de habitación, de salud, de educación, de vestimenta, de recreación y todo lo que esto implica, ¿no? Por eso es que en ese sentido yo, deteniéndome a analizar un poco el artículo 472, yo creo que deberíamos ser un poco más flexibles y ver que lo que urge en estos momentos de cubrir es lo necesario para el sustento, es decir, para la subsistencia, y lo que podría ser en buena cuenta la salud, ¿no? Pongo de relieve todos los aspectos porque son evidentemente cuestiones que tenemos que en este momento abordar no solamente las autoridades, sino también todos los ciudadanos. Y en este caso, pues los profesionales que estamos vinculados al campo de derecho y familia, tenemos la obligación y el deber de opinar sobre estos aspectos. Para eso son este tipo de seminarios donde uno puede eh, transmitir alguna idea, evidentemente sobre la base pues, de alguna inquietud o alguna crítica o algún cuestionamiento, porque no necesariamente lo que yo diga en estos minutos se me han asignado para el seminario debe ser una verdad pues absoluta, ¿no? De ninguna manera. Lo único que yo estoy haciendo es analizando las circunstancias, la coyuntura y explicando en alguna medida qué es lo que es y qué es lo que debería ser. Porque el mundo del derecho no solamente se aplica en sentido literal, sino que se debe interpretar las normas y se deben adecuar al sistema coyuntural que se vive. Es por eso que en muchos casos pues, las normas por efecto del tiempo son derogadas porque ya no pueden ser aplicadas a la coyuntura actual. Bueno, tampoco voy a hablar de derogaciones de normas en estos momentos porque sería apresurado, pero sí podríamos hablar de flexibilización de las normas, dadas las circunstancias coyunturales, pandémicas, virológicas, que atentan contra la salud y la vida. Muy bien. Entonces, como quiera que esto es así, tendríamos que nosotros analizar si el artículo 472 estaría en plena vigencia hoy por hoy. Me refiero a estos casi 90 días que nos ha tocado vivir un confinamiento, ¿no? Un aislamiento social, y donde
también se han visto perjudicadas todas las actividades pues, económicas, ¿no? Como que se ha paralizado también la economía del país y evidentemente eso va a repercutir. Algunos especialistas, y me refiero pues a entendidos en materia económica, refieren de que el tema de la economía todavía tiende para mucho tiempo, es decir, va a demorar un poco restablecerse, volver a cauces normales de la economía, porque evidentemente esta pandemia ha golpeado totalmente, no solamente la salud física y emocional, también si se quiere, porque la pérdida de un ser querido como consecuencia de haber sido infectado por por este virus, sino que además la media también va a ser financiera y económica, es decir, va a atentar directamente contra el presupuesto familiar. Por consiguiente, el alimentista que requiere de ser atendido, ¿no?, urgentemente para, por alimentos, ¿no?, para ser suministrado con alimentos, tendrá que en alguna medida también flexibilizar esas cosas y observar detenidamente qué es lo que se va a requerir como medidas de urgencia. Vale decir, va a tener que priorizar entre todos estos aspectos jurídicos que detalla el 472, a efecto de reducir la obligación. Me refiero un poco al cumplimiento de la obligación, ¿no? Porque entiendan ustedes que el incumplimiento de la obligación da cuenta de que estaríamos inmersos o incursos en un delito. Delito que ustedes ya saben, que conocen mejor que yo, que es la omisión de asistencia familiar, ¿no? Que, bueno, incluso hay muchísimas personas que están internadas en penales como consecuencia de haber sido denunciados por el delito de omisión a la asistencia familiar, que yo considero que es un delito que corresponde y que va acorde pues a la realidad y que tiene que ver pues mucho con que el obligado cumpla, pues, ¿no? Porque en otros tiempos, recuerdo yo, cuando solamente la obligación estaba vinculada con temas de derecho civil, muchos de los obligados hacían caso omiso, se burlaban, dolosamente actuaban, ¿no?, tendenciosamente, de manera profesa, con mala fe y temeridad, y bueno, y hacían caso omiso, ¿no? A partir de que los legisladores tuvieron a bien darle una connotación, digamos, delictiva a las acciones, ubicándola dentro del contexto del derecho penal, es que se redujo la tasa de las personas que incumplían, ¿no? Y en algunos casos, los deudores alimentarios se agenciaban de todo tipo de economías o de actividades para poder cumplir con la obligación. Situación que yo estoy de acuerdo, que incluso no se debería llegar a esos niveles de ser denunciado pues, por omisión de asistencia familiar. Suficiente es que ya uno sea demandado en la vía civil para poder cumplir con el alimento. Imagínense, pues ya ser denunciado ya tiene otra connotación. Pero bueno, como quiera que esto es así, el derecho al alimento tiene esa capa que debe ser cubierta a efectos de cumplir con las obligaciones fundamentales. Muy bien, muy bien. Nosotros, como decía yo, en el campo del Código Civil, en el artículo 472 y siguientes, hay una serie de normatividades que van describiendo, que van regulando y que van eh, poniendo de relieve algunas situaciones que se dan en la práctica, ¿no? Como por ejemplo, qué sucede cuando el alimentista llega a la mayoría de edad, por ejemplo, ¿no? Es una pregunta que es muy común, ¿no?, en los particulares, sobre todo en personas que demandaron a sus progenitores cuando tenían, por ejemplo, cuando apenas eran unos niños, ¿no?, y que hoy, llegado a la mayoría de edad, se siguen preguntando si ese derecho va a continuar vigente, ¿no? Tengo muchísimos casos donde, por ejemplo, la acción se inició cuando tenían, por decir, 4 años y ahora tienen 17, ¿no?
y están próximos a cumplir la mayoría, y la pregunta que se aborda o les salta a la realidad es: ¿qué va a suceder cuando cumplan la mayoría de edad? ¿No? Entonces, son circunstancias que nosotros tenemos que ir analizando. El artículo 424 del Código Civil refiere básicamente sobre los casos de la subsistencia del deber alimentario. Eso quiere decir que hay una continuación de la obligación por parte del deudor alimentario con respecto al alimentista, a efectos de que pueda mantener el beneficio, pues, de los alimentos. Lo digo desde una perspectiva legal, ¿no? Porque yo creo que un padre no debe dejar, no termina de ser padre hasta el día, pues, que deja de existir de manera física, ¿no? Refiero, pues, como consecuencia de la muerte. Entonces, legalmente, digamos, que es lo que nos corresponde hablar el día de hoy, tiene que ver mucho con aspectos que están vinculados con que después de que el alimentista cumple la mayoría de edad, debe tener como un factor de obligatoriedad. Uno de ellos es, por ejemplo, que siga estudios. Es algo interesante porque al seguir estudios, la norma dice que sigue vigente el deber alimentario respecto a su desarrollo, ya no del menor de edad, sino del alimentista que es mayor de edad. Nota curiosa porque ahí surgen una serie de interrogantes también. El artículo 424 detalla muy bien, y aparte dice también, en la otra lista dice sobre cierta incapacidad que pueda tener el alimentista. En ese sentido, ya pues el deudor alimentario tendrá que asistirlo hasta el último día, ¿no? Porque hay una serie de circunstancias que hay que analizar ahí, ¿no? Pero en el caso de personas que se formulan las preguntas bueno, ya voy a cumplir la mayoría de edad, ¿esto va a continuar en automático? ¿Qué es lo que tienen que hacer las personas? ¿Tienen que renovar la petición ante el Poder Judicial? ¿Cuál es el procedimiento que se tiene que seguir? Y entonces ahí entramos ya a otro campo. Estaremos hablando ya del campo procedimental o procesal. Situación que hay que analizarlo también con mucho detenimiento, porque ya tendríamos que ver cuál es el criterio del juez para determinar esas circunstancias. Sabido es que los criterios que debe tener un magistrado para otorgar alimentos tienen que ir en el orden de las necesidades y las posibilidades. De esto da cuenta el artículo 481 del Código Civil, ¿no? De esto se refiere estrictamente el 481 del Código Civil cuando hablan sobre las necesidades y posibilidades que sirven como pilar fundamental para que un magistrado pueda tomar una decisión, evidentemente en beneficio, pues, de la persona que necesita ser atendido por los alimentos. Pues bien, como quiera que esto es así, y yo hablaba un poco sobre las personas que ya llegan a una mayoría de edad y que tenían, pues, que venían gozando del beneficio, pues, de los alimentos, por decir un nombre, porque no es tanto un beneficio sino una obligación. ¿Qué hacer después? Porque además la norma detalla y refiere de que los estudios que se deben seguir posteriormente a la mayoría de edad, un poco para justificar el cumplimiento de la obligación alimentaria, tendrían que ser de manera exitosa. La norma habla sobre llevar estudios con éxito. El artículo 424 del Código Civil da cuenta de eso, ¿no? Y si le damos una breve lectura, vamos a ver nosotros que en ese orden de ideas está. Dice: subsistencia del deber de la obligación alimentaria. Dice: subsiste la obligación de proveer al sostenimiento de los hijos e hijas solteros, ojo, mayores de 18 años, que estén siguiendo con éxito estudios de una profesión u oficio hasta los 28 años de edad, nótese, ¿no? O sea, de 18 a 28.
Y muchas veces nos preguntaban si es que realmente esos 10 años tenían una implicancia directa con algún sentido, ¿no? Alguna razón. ¿Cuál es el fundamento de eso? Evidentemente que el fundamento de que se extienda hasta los 28 años es porque se entiende que hay proyectos académicos, profesionales que van en ese orden y en ese lapso, ¿no?